¿Qué tal, amigos del canal? Espero que se encuentren muy bien. Un fuerte abrazo para todos, un saludo para todos donde quiera que estén viendo este video. Les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, hoy vamos a hablar de esta bonita moneda que es la moneda olímpica México 1968 de plata. Antes de continuar con la información, te comento que tal vez el video sea un poquito largo, por lo que, bueno, si no te gustan los videos largos, te invitamos a ver más videos del canal. Y si te gusta verdaderamente la numismática y las monedas, pues te invitamos a que te quedes a ver todo el video, ya que esta moneda tiene historia. Aparte de ser una bonita moneda, tiene una historia bastante interesante. De entrada, les puedo comentar que tiene la clave KM479.1 o tipo A. El año en que fue acuñada fue en 1968. El material es plata ley 0.720. Pesa 22.5 gramos. Mide 38 milímetros. Y esta bonita moneda que están viendo en pantalla venía en... Estas se regalaron para los Juegos Olímpicos. Y venían en bolsitas de celofán, como está apareciendo en este momento en su pantalla. Así las entregaban. En el anverso podemos observar, recordarles, el anverso es la parte de enfrente de la moneda, la leyenda Estados Unidos Mexicanos formando un semicírculo de la mitad hacia arriba. Viene también la denominación 25 pesos, el texto pesos del lado izquierdo. Del lado derecho viene la ley de plata, que es 0.720. Abajo viene la seca, como pueden observar aquí arriba de mi uña, MO. Y al centro podemos ver que viene un águila de perfil izquierdo, parada o posada sobre un nopal, devorando a una serpiente. En el canto viene la leyenda Independencia y Libertad. Aquí, como pueden ver, Independencia y Libertad. Muy bien. Y en el reverso, que es la parte de atrás de las monedas, viene formando casi un círculo la leyenda Juegos de la 19ª Olimpiada México 1968. En la parte de abajo vienen los 5 aros olímpicos y al centro podemos observar la representación de un jugador del juego de pelota. Esta bonita moneda la diseñó el escultor Lorenzo Rafael. Miren nada más qué chulada de moneda. Muy bien. Ahora, de esta moneda se acuñaron 27.182.000 piezas. Y bueno, aquí vamos con los datos interesantes. De esta moneda podemos o tenemos dos variantes. La KM479.2 o tipo B, que es la que están viendo en pantalla. Como pueden observar, en la franja roja, los 5 aros, vienen también los 5 aros olímpicos, pero el del centro viene más abajo. Ahorita les voy a explicar por qué. Y viene la serpiente con la lengua recta. Porque, bueno, a final de cuentas, existe la otra variante, que es la KM479.3 o tipo C, que es como la que están viendo en pantalla. Pueden observar que también trae los 5 aros olímpicos del reverso, pero el del centro viene un poco más abajo. Si pueden observar, la lengua de la serpiente es curva. Entonces, estas son las dos variantes. Muy bien, la historia de las que acaban de ver en pantalla, o las que están viendo en pantalla del aro bajo, les repito, son variantes. Entonces, la historia de esas variantes y de por qué tiene el círculo bajo, el aro bajo, el aro del centro de los aros olímpicos, es porque se acuñaron 40 piezas. De esas 40 piezas, 5 se fueron al Banco de México. Otras 5 se fueron a Hacienda y otras 5 se fueron a una oficina superior. Estamos hablando que son, ahí en ese momento son 15. Como vieron, al principio les enseñé que las entregaban en una bolsita de celofán. El fabricante de esa bolsita, esa pequeña bolsita de celofán, solicitó 25 piezas precisamente pues para poder ver que quedaran bien las piezas, en este caso las monedas, dentro de las bolsitas.
para poder empezar ya, ahora sí, a trabajar de manera directa ya con las piezas que se iban a seguir acuñando. Pero el Comité Olímpico se da cuenta de que los aros olímpicos traen este fallo del aro del centro más bajo, por lo que se empiezan a solicitar que regresen las monedas, precisamente las 15 que se entregan prácticamente al gobierno de México y las 25 que se entregan a el proveedor de las bolsitas de celofán. Pero pues resulta que sí tratan o consiguen casi todas, excepto una. Una se la queda un extranjero, el cual dice que extravió la moneda. Obviamente, si sabe de numismática, o en ese momento sabía de numismática, pues una moneda con error en un futuro efectivamente pues puede llegar a ser muy valiosa, como esa del aro de en medio bajo. Y esta persona, este extranjero, dice, ¿saben qué? La perdí. No sé dónde está y pues ahora sí que háganle como quieran porque no la tengo. Entonces el gobierno decide, bueno, pues no me quieres regresar mi moneda, pues muy fácil y sencillo. Voy a empezar a acuñar más monedas de este tipo con el aro olímpico del centro bajo, pues para que no seas la única persona que tenga una moneda y que en un futuro, bueno, pues la vayas a querer vender. Y efectivamente, el gobierno empezó a acuñar más piezas, más piezas, más piezas, con este error, que a final de cuentas, pues no se convirtió en error, sino en variante. Entonces, así ya esta persona ya no se quedó con una moneda, ya más personas tenían la moneda con el aro olímpico del centro bajo. Eso fue lo que hizo el gobierno precisamente para que no se perdiera, o más bien para que no se quedara esta persona con esa moneda con el error en ese momento de las primeras 40 piezas que se acuñaron. Entonces, como pueden observar, pues realmente es una moneda con bastante historia. A mí me gusta mucho, está muy muy bonita. Todavía esta conserva un poquito de su brillo original o su brillo natural. Estas aquí en México compré 3 porque verdaderamente me gustan mucho. Estas aquí en México yo las conseguí en 250, 265, no recuerdo bien. Así que si tú tienes una moneda olímpica de México 68, pues bueno, ya sabes, hay que revisarla porque a lo mejor puedes tener una variante con el aro del centro, como bajo, y con la lengua de la serpiente curva o recta. Entonces, pues realmente son unas bonitas monedas. A mí en lo personal, les repito, me gustan mucho porque, pues por la historia que tienen estas bonitas monedas. Actualmente estas bonitas monedas están alcanzando, en un estado de conservación prácticamente sin circular, los $20. Obvio, les recuerdo, una cosa es el precio, vaya, del catálogo, y otra cosa lo que ustedes piden y lo que la gente les puede pagar. Recordarles que si yo les estoy diciendo, bueno, esta pieza vale $20, pero ustedes conocen a una persona que quiere su moneda y ustedes le ofrecen, ¿sabes qué? O se la venden en, no sé, 2,000 pesos y la persona tiene el poder adquisitivo para comprarla, adelante. Recordarles el precio de las monedas especiales o variantes lo ponen ustedes, porque una moneda ya circulada es mejor que la vendan por kilo. Si tienen muchas, mejor vendanlas por kilo. Esta, por ejemplo, aquí la recomendación es, si tienen de estas olímpicas, manténganlas bien para que, porque son unas monedas bastante bonitas y porque son de plata.
Ahora, si tienes una con variante, bueno, pues nuevamente la recomendación es que la conserves, que a lo mejor en algún futuro pueda tener un costo más elevado. Muy bien, espero que te haya gustado este video. No olvides darle like, compartirlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video seas de los primeros en verlo. Y recordarte, bueno, pues gracias a ti el canal está creciendo. Gracias por continuar con nosotros, gracias por ver nuestros videos y gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Que tengas un excelente día y nos vemos la próxima.